Este contenido en video no reemplaza en ningún momento su estudio personal y familiar de las escrituras y de Ven, sígueme. Le invitamos con todo nuestro amor a escudriñar las escrituras y a estudiar el manual de Ven, sígueme. Este contenido es una producción de Morgat Foundation. Suscríbete, síguenos y encuéntranos en todas nuestras redes sociales. Los artículos de fe. Estudiamos de estos artículos durante toda esta semana y de las declaraciones oficiales que se encuentran en Doctrina y Convenios. ¿Qué doctrinas aprendemos de estos artículos? Hoy vamos a recordar un discurso hermoso, ¿cierto? Muy aplicativo del elder L. Tom Perry. Ya falleció aquí en nuestro club de lectura 1097 mañanas reunidos con ustedes aquí, con algo de frío, con el sol saliendo, pero dispuestos a aprender más de nuestro Salvador Jesucristo. Hoy, diciembre 11 de 2025. Anoche tuve la oportunidad de compartir con ustedes el programa de Luz y Verdad. Este es el título. Les invito, mis queridos hermanos, a que vayan viendo estos contenidos, a que nos vayamos preparando para entender el Antiguo Testamento, que es lo que estudiaremos este año que viene. Vamos a iniciar con una oración como siempre lo hacemos. Con su permiso, voy a ofrecerla, queridos hermanos y hermanas. Padre Celestial, gracias te damos por este día de vida que nos das, por tu mano protectora, por cuidar a nuestras familias, por ayudarnos de tantas y tantas maneras. Rogamos con humildad que bendigas a nuestras familias, que tengamos el alimento, el techo, el vestido, también la salud. Bendice a nuestro profeta, el presidente Dallin H. Oaks, y a todos los que servimos con él en la iglesia. Por favor, da una bendición especial sobre todas nuestras hermosas hermanitas, que son madres en Sion, tías, abuelas, hermanas, esposas. En especial bendice a aquellas de nuestras hermanas que están solitas, viudas, separadas, afligidas, solteras, que tienen necesidades que solo tú conoces, Padre Celestial. Bendícelas con un corazón entendido. Bendícenos a todos con un buen espíritu en esta mañana. Te lo pedimos con humildad en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, queridos hermanos y hermanas, gracias por estar con nosotros. Tienen nuestras clases de Ven, sígueme. Gracias, como los casi 20,000 personas que han visto nuestras clases en esta semana. Bueno, si las sumamos juntas, son como 40,000 personas. Muchas gracias por acompañarnos siempre ahí. Hacemos estas clases con mucho amor para todos ustedes. Si estás aquí en Morgat y aún no te has suscrito, puedes suscribirte por aquí abajo. Hay un botoncito que dice suscribirse y activas una campanita que hay para que no te pierdas ningún contenido. Nos puedes encontrar en todas nuestras redes sociales: YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, Spotify. Bueno, ahí estamos en todo lugar para que ustedes nos encuentren y puedan ver nuestros contenidos
y puedan hablar con nosotros de Cristo durante todo el día. ¡Qué bendición! Gracias a todos los que nos están enviando referencias de amigos o personas que no son miembros de la iglesia y que ustedes quieren que les enviemos un mensaje de Jesucristo como un regalo de Navidad. ¿Por qué no? No sabemos en qué momento las personas están susceptibles, listas en su corazón para aceptar el mensaje. La Navidad es un buen momento porque las personas quieren agradar a Cristo, a Dios. Tal vez este sea el momento para que alguien conozca de este evangelio. Envíennos las referencias de esas personas, los números de WhatsApp de esas personas a este correo. Aquí está, espérame, aquí me falla la pantalla. moregatfoundation@gmail.com o a nuestros grupos de WhatsApp. Nuestros grupos de WhatsApp, ustedes pueden enviar ahí todas esas referencias que seguramente tienen de personas que ustedes aman o de personas que conocen y que podrían recibir este hermoso evangelio de Jesucristo. ¿Por qué no? Así como un día lo recibimos nosotros, queridos hermanos y hermanas. Muy bien, queridos hermanos y hermanas, vamos directamente a mostrar el discurso que tenemos hoy en la pizarra que compartamos. Como les dije, es un discurso del elder L. Tom Perry. Miren, las doctrinas y los principios que se encuentran en los artículos de fe. Antes de empezar a leer, queridos hermanos, voy a agrandar aquí mi pantalla. Quiero de paso recordarles dos o tres cosas. Miren, la próxima semana, el día martes, estaremos celebrando nuestro club de lectura número 1100. 1100 mañanas con ustedes, hermanos. Vamos a estar ahí seguramente con un saludo de nuestra querida Liz y vamos a estar con nuestro querido Luis Calkin acompañándonos. Ese día martes, bueno, nuestra querida Liz está de cumpleaños ese 16 de diciembre, así que ahí nos va a acompañar. Ella es nuestra directora y sabe cómo se hacen todas estas cosas, por eso la invitamos para que nos acompañe. También la próxima semana, queridos hermanos, quiero avisarles para que sepan, estaremos hasta el 19 de diciembre en el club de lectura. O sea que la próxima semana será nuestra última semana de club de lectura de este año. Y algunos me dirán, ¿pero por qué, hermano Walter? Todos los años hemos descansado 1 o 2 semanas. Este año vamos a descansar un poquito más. Pero también entendemos que ya todos nos vamos agotando un poco. Necesitamos vacaciones, necesitamos descanso. Incluso en la audiencia podemos ver un poco eso, podemos calibrar que ya algunos de ustedes se concentran ya en las cosas de Navidad. Así que por eso los dejamos descansar del club de lectura diario. Pero a partir del 22 de diciembre, vamos a estar en las mañanas compartiendo alguna serie de capacitaciones que tenemos ya estudiadas, creemos que nos pueden servir a todos. Durante ese periodo que estamos de descanso del club de lectura, igual aquí estamos transmitiendo a las 8 de la mañana una capacitación que tiene que ver con todos nosotros. Así que siempre vamos a tener contenido aquí a las 8 de la mañana. También, la próxima semana les vamos a dar, esta es la tercera cosa, la próxima semana les vamos a dar una noticia muy especial. La creación de un nuevo canal de YouTube, compañero de Morgat, para que ustedes puedan invitar a amigos y a personas que no son miembros de la iglesia, y ustedes también puedan participar en un contenido especial que vamos a montar en ese canal. Todo el tiempo vamos a estar montando contenido para todas aquellas personas que creen en Cristo y que no son miembros de la iglesia. No es un canal donde vamos a hablar directamente del libro de Mormón, de doctrina y convenios, no, vamos a hablar de toda lo que es la creencia en Cristo, para todas las personas, sin importar de qué religión sea. La próxima semana, el lunes seguramente, ya vamos a estar aquí con los enlaces de ese canal nuevo para que ustedes nos acompañen. Así que esos son los anuncios que tenía. Ahora sí, abro la pizarra. No me vayan a malentender. Su canal de Morgat sigue funcionando como siempre, pero vamos a tener ese canal alterno para las personas que no son miembros de la iglesia, que ustedes los puedan invitar. Muy bien, abrimos nuestra pizarra y vemos aquí al elder L. Tom Perry del Quórum de los 12 Apóstoles en su momento, octubre 2013. Y él inicia hablándonos y nos va a enseñar varias doctrinas acá.
Entonces dice, cuando se me dio la designación de hablar en la sesión del sacerdocio de la conferencia general, inmediatamente pensé en una maravillosa maestra de la primaria. Su gran deseo era prepararnos para ser dignos de recibir el sacerdocio. Ella nos evaluaba extensamente sobre los requisitos para la graduación de la primaria. Creo que todas las hermanas han dicho esto. Memorizar los nombres de los miembros del quórum de los 12 apóstoles y los artículos de fe. Hace poco, de hecho, estaba hablando con un amigo norteamericano que vino a visitarnos la semana pasada. Nuestro querido Avery Kirk nos visitó la semana pasada por aquí en Colombia y estaba él todo el tiempo repitiendo los artículos de fe en español, porque es un joven que no habla mucho en español. Entonces, se puso la meta de aprender los artículos de fe porque al hacerlo iba a aprender español, aprendiendo los artículos de fe. Y sí que lo estaba logrando, ya nos recitaba algunos de ellos en español. Pero todas las maestras piden a los niños pequeños aprenderse los artículos de fe. Yo no estuve en la primaria, cuando entré a la iglesia ya tenía 17 años, pero me puse juicioso y me los aprendí. Entonces miren lo que dice el Elder Perry. También nos hizo una promesa. Si todos podíamos recitar los 3 artículos de fe de memoria, podríamos elegir un lugar y tener una actividad durante la última clase. Y bueno, elegimos un lugar especial donde nos gustaba escalar en las rocas, en las rocosas laderas, justo arriba de la primera represa en la entrada del cañón de Logan. Había un lugar pequeño y llano en esos peñascos para hacer una fogata, en donde podíamos cocinar salchichas y tostar malvaviscos, masmelos, ¿no?, que se llaman. Sin embargo, dice, cuando elegimos el lugar, no consideramos a nuestra maestra, que era mayor y ciertamente no era del tipo atlético. Si lo hubiéramos pensado mejor, tal vez habríamos pensado que para ella sería difícil de escalar. Sin embargo, estaba determinada a cumplir su promesa y con valentía nos siguió. Antes de continuar aquí, quiero decir, hermanos, y hacer una salvedad aquí, más bien una opinión personal, hermanos. A veces pensamos que en la iglesia no podemos dar premios porque se logren cosas. Y se nos olvida que este es un evangelio de recompensas. Este es un evangelio de bendiciones. Las bendiciones son recompensas del cielo. Siempre que hacemos algo que es bueno y digno delante de Dios, recibimos una bendición o una recompensa celestial. Qué bonito que esta maestra propuso ese reto. Si hacen esto, obtendrán aquello. No está mal, hermanos. A veces nos volvemos demasiado acartonados, no, que no se vaya mal pensar, que no se vaya a decir que estamos haciendo tal cosa solo por ganarnos tal otra. No, está bien. Ese carácter de, esa visión de vamos a lograr esto y por esto recibiremos, siempre impulsa al ser humano a hacer cosas. Así que no teman dar algo por algo, porque siempre en la vida las cosas funcionan así. Se da algo y se recibe algo. Muy bien, queridos hermanos, después de ese paréntesis de mi opinión personal sobre esta hermosa actividad que la maestra está desarrollando, pues vamos entonces a lo que dice el Elder Perry. Él dice, primero, escalamos la colina pequeña. En mi época no tenía líneas eléctricas que impedían el paso. Con un poco de ayuda, nuestra maestra logró subir la colina. Luego llegamos a la cima. Descendimos hasta una cresta rocosa llamada Turtleback, eso de la tortuga. Cuando llegamos a nuestra maestra le tomó unos cuantos minutos recuperar el aliento. Para cuando preparamos la comida y nos sentamos a comer, ella se había recuperado lo suficiente como para enseñarnos nuestra última lección. Nos dijo cuánto había disfrutado de enseñarnos en la primaria los 2 últimos años. Nos felicitó de la manera en que dominamos los artículos de fe. Ella podía nombrar el número de cualquiera de ellos y nosotros lo recitábamos. Imagina a esa maestra, ¿no? El 5, el 2, el 8, el 11. Como dijo alguien, el 15. Y todos se quedaban callados, me imagino. Porque no hay 15, hay hasta 13. Después dijo que memorizar los artículos de fe no significaría más que saber muchas palabras de memoria, a menos, oigan esto,
que entendiéramos las doctrinas y los principios que contenían. Nos alentó a estudiar la doctrina del Evangelio que se enseña en cada uno de los artículos de fe. Explicó que la doctrina que se encuentra en los artículos de fe fue dividida en secciones. Qué bonita, qué bonita. Ahí hay una maestra, hermanos, ahí hay un maestro del Evangelio, que podemos serlo todos, el que se preocupa por lo fundamental en la enseñanza, enseñar la doctrina. Ese es un principio fundamental de la enseñanza y el aprendizaje del Evangelio. Enseñar y aprender la doctrina. No buscamos enseñar otra cosa que no sea la doctrina pura de este Evangelio, que se basa en la doctrina de Cristo. Recuerden eso, hermanos, cuando preparen sus lecciones, sus mensajes. Todo lo que enseñamos, todo lo que hacemos, tiene que ir con un centro, que es Jesucristo. Y ese centro solo puede ser obtenido si nos detenemos por un momento a enseñar su doctrina. Hace un tiempo estuvimos con Liz en una actividad que quiero comentarles. Se nos invitó, pero para nuestra sorpresa, hablamos después de la actividad y dijimos, solo durante casi 2 horas y media que duró la actividad, solo se mencionó a Jesucristo 1 o 2 veces. ¿Por qué? A veces, queridos hermanos y hermanas, tenemos muy buenas intenciones, pero se nos olvida el centro de todo en el Evangelio, nuestro Salvador Jesucristo. Recuerden, queridos hermanos, cuando enseñamos, enseñamos de Cristo, profetizamos de Él, hablamos de Él, nos regocijamos en Él, no perdemos ese hermoso foco. Entonces el Elder Perry va a dividir estas doctrinas también en secciones y nos lo va a enseñar. La primera sección es de los artículos de fe, es la Trinidad y la doctrina básica de Cristo. Y eso lo encontramos en los 4 primeros artículos de fe. Miren, aprendemos del primer artículo de fe que la Trinidad tiene 3 personajes: Dios el Padre, Jesús el Cristo y el Espíritu Santo. El segundo artículo enseña que somos responsables de nuestras acciones en la tierra. O sea, que tenemos albedrío y que respondemos por nuestras acciones. El tercer artículo da una visión de la misión del Salvador para la salvación de los hijos del Padre Celestial. Yo voy a agregar ahí algo personal. El tercer artículo da la visión de la misión del Salvador y nuestra parte en todo ese plan, el Padre. Nuestra parte es obedecer las leyes y las ordenanzas del Evangelio. Cuarto artículo. Ese cuarto artículo enseña la importancia de los principios y ordenanzas básicos. Fe, arrepentimiento, bautismo por inmersión, fe en Jesucristo, arrepentimiento, bautismo por inmersión y conferir o imponer las manos para conferir el Espíritu Santo. 4 principios. Ahí está la doctrina de la Trinidad. El poder de las palabras y de la doctrina básica. El poder de las palabras de nuestra maestra ha sido una fuente de inspiración para mí, debido al énfasis que puso en el valor del estudio del Evangelio. Las Escrituras nos guían a un estándar de verdad por el cual podemos juzgar el conocimiento que estamos recibiendo, ya sea verdadero o falso. La verdadera doctrina proviene de Dios, la fuente y fundamento de todas las verdades. Las enseñanzas y los conceptos de la doctrina verdadera se encuentran en el Evangelio de nuestro Señor y Salvador. Las enseñanzas falsas provienen de Satanás, el padre de todas las mentiras. Su deseo es pervertir, cambiar y alterar las verdades reveladas. Quiere engañarnos para que algunos de nosotros nos desviemos del camino de regreso al hogar celestial. Las Escrituras nos enseñan cómo evitar falsas enseñanzas. Por ejemplo, en la epístola de Pablo a Timoteo leemos: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente, instruido en toda buena obra. Esta doctrina es para la iglesia lo que es una batería para un teléfono celular. Miren qué buen ejemplo.
Cuando quitan la batería del teléfono celular, ya no sirve. Una iglesia donde la verdadera doctrina ya nos enseña también es ineficaz. No puede guiarnos de regreso a nuestro Padre Celestial y a nuestro hogar eterno. Entonces, hermanos y hermanas, volvemos al concepto básico de enseñar la doctrina. Los 13 artículos de fe están distribuidos en unas doctrinas. La Trinidad y las doctrinas básicas están incluidas en los 4 primeros artículos de fe. Si tomo este dispositivo celular, queridos hermanos, y le quito la batería, ya no podrá ser utilizado. Sin batería no hay comunicación. No me puedo comunicar con las personas que amo, decirles te amo y ver que ellos me contestan, yo también te amo. Ya no podría hacerlo. No podría ver mis fotos favoritas, tal vez un video, tal vez recurrir a la biblioteca del Evangelio y aprender o leer las Escrituras. No podría. ¿Por qué? Porque no tiene batería. Ahora, si en la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, no se enseña la doctrina de Cristo, la iglesia no serviría. Es la iglesia de Jesucristo, porque en ella se enseña su doctrina, porque somos guiados por su doctrina. Recuerden esto, hermanos, cuando den un testimonio, cuando enseñen una clase, cuando den un mensaje, cuando hagan la noche de hogar. Busquen siempre hacer de su centro y del centro de todas esas cosas la doctrina de Cristo. Porque en la doctrina de Cristo está la vida de Cristo. Yo les digo, muy pronto empezaremos a estudiar el Antiguo Testamento, en 2 semanas largas. A partir del 28 de diciembre creo que empezamos a estudiar el Antiguo Testamento. Si el Antiguo Testamento no nos llevara a estudiar de Cristo, ¿para qué lo estudiamos? El Antiguo Testamento, como todas las cosas en esta tierra, testifica de Cristo. Y en eso nos centramos nosotros. Muy bien. Hoy no puedo compartir y no estoy compartiendo mensajes con ustedes, pero sí espero sus mensajes aquí abajo. Y voy a hacer una pregunta para que ustedes la contesten. ¿Por qué es importante entonces la doctrina de Cristo? ¿Por qué es importante enseñarla, aprenderla y aplicarla? ¿Por qué, hermanos? Por favor, coloquen sus respuestas aquí abajo. Voy a abrir nuevamente la pizarra mientras que ustedes van contestando, yo voy leyendo y seguimos aprendiendo del Elder Perry. Entonces él nos dice, segundo bloque que aprendemos, la organización y el orden del sacerdocio. Después de que empezamos a entender la doctrina básica de Cristo, el quinto y sexto artículo de fe nos enseña la organización y el orden del sacerdocio. Es sencillo, hermanos. Bajo la dirección del Señor, José Smith organizó la Iglesia del Salvador usando la autoridad del sacerdocio, el poder de Dios. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es la misma organización que Cristo organizó y dirigió mientras Él estuvo en la tierra. Qué glorioso fue para José Smith y Oliver Cowdery en mayo de 1928, cuando fueron a la arboleda a orar sobre la doctrina del bautismo para la remisión de los pecados, de la que habían leído mientras traducían el libro de Mormón. Había muchas enseñanzas sobre el bautismo en las diferentes iglesias a comienzos del siglo XIX. Y José y Oliver sabían que no todas podían ser verdaderas. Querían saber sobre la manera correcta del bautismo y también quién tenía la autoridad para bautizar. En respuesta a sus peticiones al Señor, un mensajero del cielo, Juan el Bautista, se les apareció. Colocó las manos sobre sus cabezas y les confirió la autoridad de bautizar con estas palabras. Están en Doctrina y Convenios 13. Sobre vosotros, mis consiervos, en el nombre del Mesías, confiero el sacerdocio de Aarón. Esa sección también me la aprendí de memoria. Ahora, trato de aprenderme la memoria y de aprender la doctrina que hay en ella. Qué día más maravilloso en la historia del mundo. El sacerdocio fue restaurado sobre la tierra. Cuando recibimos el sacerdocio, recibimos la autoridad de actuar en el nombre de Dios.
y dirigir. Oigan esto, que es un concepto hermoso y completo, porque no podría ser completo si estuviera en la iglesia. Y si estuviera en la iglesia de manera incompleta, no sería la iglesia de Cristo. Lo voy a repetir. Cuando recibimos el sacerdocio, recibimos la autoridad de actuar en el nombre de Dios y dirigir para andar por las vías de la verdad y justicia. Esa autoridad es una fuente vital de justo poder e influencia para el beneficio de los hijos de Dios sobre la tierra y que durará más allá del velo. Era necesario que el sacerdocio se restaurara antes que la iglesia verdadera de Jesucristo se pudiera organizar. Esta es la lección fundamental que aprendemos del quinto y sexto artículo de fe. Y qué interesante esto, mis queridos hermanos y hermanas, porque en el mundo, y lo sé por experiencia, porque lo he vivido y me han invitado, se organizan iglesias a tutiplén. O sea, por todo lado hay iglesias. Y alguna vez le preguntaba yo a un buen hombre que había organizado una iglesia, ¿y a ti quién te dio la autoridad para hacer esta iglesia? Me dijo, mi pastor. El pastor me dio la autoridad. Y yo, qué bien. ¿Y a él quién? Y dijo, pues me imagino que otro pastor. Y le dije yo, ¿y a ese otro pastor quién? Y dijo, la verdad no sé, no tengo ni idea. Nunca me había preguntado eso. Queridos hermanos, miren cómo es de infalible la restauración del Evangelio. Y hoy nosotros tuviéramos el orden invertido y hubiéramos dicho, José Smith restauró la iglesia de Jesucristo y después recibió el sacerdocio, estaríamos en una contradicción y una contradicción de orden en el orden del sacerdocio de Dios. ¿Cómo se crea o se organiza, y discúlpenme aquí el pleonasmo, una organización que es de Dios sin primero tener la autoridad de él? Entonces, por eso, primero se recibió el sacerdocio menor y el sacerdocio mayor antes de organizar la iglesia. Cuando se tuvieron los dos sacerdocios, se organizó la iglesia con la autoridad de Dios. Eso lo aprendemos en el quinto y sexto artículo de fe. Vamos para el séptimo artículo de fe, o más bien, para la siguiente doctrina que debemos compartir o que compartimos acá. La siguiente división. Recursos eternos en un viaje terrenal. Qué bonito tema, porque, queridos hermanos, como dijo un profeta, nosotros somos seres celestiales viviendo una experiencia terrenal. Muy al contrario que lo que el mundo piensa, que el mundo cree que nosotros somos seres mundanos tratando de llegar a Dios. No, nosotros somos hijos de Dios, viviendo una experiencia terrenal necesaria para ser como Él y volver a su presencia. Porque de ese hogar salimos y a ese hogar pertenecemos. No se nos olvide esto. Entonces, vamos con estos recursos, miren, para este viaje. Son recursos eternos que no pasan. Los siguientes tres artículos de fe, o sea, séptimo, octavo y noveno, describen los recursos disponibles para instruirnos en nuestro viaje terrenal. Se nos dan dones espirituales para guiarnos cuando seguimos las enseñanzas del Señor y para protegernos de la maldad. Recuerden, el séptimo artículo de fe habla sobre los dones del Espíritu. Las Escrituras son otra guía. Si leemos atentamente la palabra de Dios, Él nos revelará nuestro camino de regreso a la vida eterna. Artículo de fe número 8. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios hasta donde está correctamente traducida. Creemos que el libro de Mormón es la palabra de Dios. El noveno artículo de fe nos enseña que Dios ha revelado, revela y revelará en el futuro muchas verdades grandes e importantes a sus profetas, videntes y reveladores. Hermanos y hermanas, me encanta esta parte y quiero invitarles, de verdad, ya voy a seguir ahí, pero quiero invitarles a todos, aquellos que de pronto están aquí, no han visto la clase, que la vean, hermanos. Ahí hablamos de eso.
de la revelación. Cómo Dios ha revelado, revela y revelará importantes asuntos sobre esta obra. Así que no nos es de extrañar. Nosotros creemos en un Dios que habla continuamente, porque creemos en un Dios que es el mismo ayer, hoy y siempre, y que enuncia y anuncia y proclama su verdad a sus hijos. ¿Y qué es su verdad? El conocimiento de las cosas, cómo eran, cómo son y cómo han de ser. De la misma manera es Dios y de la misma manera se manifiesta su voluntad a través de la revelación profética. Qué hermoso que así es, ¿no? Nos debemos preparar porque vienen revelaciones maravillosas. Estoy seguro de eso, queridos hermanos y hermanas. Aprendemos que además de escuchar la voz apacible y delicada del Espíritu y de leer las Escrituras, otra fuente de guía son nuestros líderes de la iglesia, quienes son escogidos, llamados y apartados para bendecir nuestra vida mediante las lecciones que ellos enseñan. Ahora, presidente Dallin H. Oaks es quien guía a los miembros de la iglesia, con la compañía de los miembros de la primera presidencia y del quórum de los 12 apóstoles y de muchos testigos especiales en la tierra, como 70 en diferentes quórumes. Ellos dirigen esta obra. Ahora hablemos de los miembros misioneros. El artículo de fe décimo, undécimo y duodécimo, o sea, el 10, el 11 y el 12, nos instruyen sobre cómo dirigir la obra misional y compartir el evangelio en un mundo con muchas naciones y diversas leyes. Aprendemos sobre el recogimiento de Israel en preparación para la segunda venida de Jesucristo. Eso estamos haciendo. El presidente Nelson dijo hace poco, antes de morir, esta es la obra más importante que estamos haciendo, recoger al Israel disperso y preparar a la tierra para la segunda venida de Jesucristo. Se nos instruye que los hombres y las mujeres son sus propios agentes y que pueden aceptar o rechazar la palabra de Dios según su propia conciencia. ¿Recuerdan el artículo de fe? Reclamamos el derecho de adorar a Dios conforme a los dictados de nuestra propia conciencia y concedemos el mismo derecho a todos los hombres. Adoren como, donde, lo que deseen. Finalmente aprendemos que al difundir el evangelio de Jesucristo a los 4 extremos de la tierra, debemos respetar los gobiernos de cada nación a la que entramos. Verdaderamente creemos en obedecer, honrar y sostener la ley de cada nación. Artículo de fe número 12. ¿Recuerdan? Ahí los hemos recorrido todos. Sí, y si quieren repetimos aquí, miembros misioneros, recogimiento de Israel, congregación de Israel. Ahí en la clase, queridos hermanos, que está aquí abajo, ustedes recuerdan que hablamos de la congregación de Israel y pusimos una capilla para decir todos nos congregamos. Así se debe congregar a Israel. Artículo 11 o el artículo de fe número 11, damos libertad, defendemos la libertad religiosa. No apoyamos lo indecente ni lo malo, pero defendemos la libertad religiosa. Y 12, pues, queridos hermanos y hermanas, respetamos la ley. Ahora vamos a esta parte para terminar, los atributos a los que aspiramos. El 13º artículo de fe, el número 13, proporciona un entendimiento especial sobre cómo debemos manejar nuestra vida y presentarnos ante los demás. Dice, creemos en ser honrados, verídicos, castos, benevolentes, virtuosos y en hacer bien a todos los hombres. En verdad, podemos decir que seguimos la admonición de Pablo, o sea, la invitación de Pablo, la petición de Pablo. Todo lo creemos, todo lo esperamos. Hemos sufrido muchas cosas y esperamos sufrir todas las cosas. Si hay algo virtuoso o bello o de buena reputación o digno de alabanza, a esto aspiramos. Me encanta cómo los artículos de fe terminan, no ahí, hermanos, en ese punto. Terminan un poco más abajo, donde dice José, porque él es el profeta de la restauración. Declamó, recitó estos artículos de fe como normas de nuestras creencias, expresándole al mundo desde entonces y cuando fueron incluidos en Doctrina y Convenios que nosotros creemos y reclamamos y aspiramos a cosas buenas. El profeta de la restauración colocó los cimientos de la doctrina
que estudiaríamos y que aprenderíamos y que aplicaríamos para volver a la presencia de Dios y vivir en paz con todos los hombres en esta tierra. Muy bien, hermanos y hermanas, pues hablando de este 13º artículo de fe, el Elder Perry nos dice: todos debemos aspirar a obtener estos atributos y vivir de tal manera que nuestra vida sea un ejemplo de ellos. Las verdades que se enseñan en los artículos de fe se edifican una sobre otra, como los componentes de un teléfono celular que se apoyan mutuamente. ¿Recuerdan que él colocó la analogía del teléfono celular y la batería? La doctrina era la batería y el teléfono era la iglesia. Sin la batería, la iglesia no sirve para nada. Bueno, las verdades que se enseñan aquí van una con otra, como los componentes de un celular, de un teléfono. Ahora, pon la batería, pero quita todo lo que es digámoslo así, el software, todas las aplicaciones. No funciona el teléfono. Quita algo del hardware que tiene el teléfono. No va a funcionar si no tiene una tarjeta de video o de audio o un procesador. Así sucede. Los artículos de fe todos se encajan y forman la declaración de nuestra creencia. Así como la elaborada cadena de fabricación que agrega componentes a un teléfono celular, los artículos de fe nos proporcionan las doctrinas clave de la restauración. Cada artículo agrega un valor único a nuestro entendimiento del Evangelio de Jesucristo. Queridos hermanos y hermanas, antes de continuar y de terminar esta parte, quiero decirles algo. Los artículos de fe no fueron una invención de José Smith. Se levantó un día y escribió: me van a entrevistar, tengo que contestar a un periódico, entonces digamos algunas cosas en las que nosotros creemos. No, queridos hermanos, están en las Escrituras porque Escrituras son la palabra de Dios dada a través de un profeta. Son la expresión de lo que creen los hijos de Dios. Por cierto, los santos de los últimos días. Qué hermoso que tenemos ese material, esa doctrina con nosotros. Si alguien, hermanos, les pregunta en qué creemos, no olviden los artículos de fe. No se compliquen, queriendo enseñar lo que tal vez no se debe o lo que puede impresionar a alguien. Enseñemos la doctrina tal y como lo han enseñado los profetas del Señor. Me llama la atención por ahí ver en las redes sociales algunos hermanos que me imagino que están bien intencionados, pero con unos títulos rimbombantes, si es entendible toda la palabra como tal. La palabra rimbombante ya como por de sí sola es rimbombante. Como para atraer, no enseñamos el Evangelio. Como para sorprender a las personas, no enseñamos el Evangelio. Y aún así, Jesucristo es el atrayente máximo en el universo. Atrae a todos los hijos de Dios a Él. Y asombra al más escéptico de los hijos de Dios con sus palabras, con su sencillo y claro Evangelio. Así debemos predicar nosotros, queridos hermanos. Muy bien, terminamos el mensaje, queridos hermanos, con las palabras del Elder Perry a su maestra nuevamente. ¿Recuerdan que empezamos con esa historia? Mi maestra de la primaria inculcó en mí la determinación de estudiar las doctrinas del reino. Me enseñó a buscar el significado profundo que se encuentra en estos, oigan esto, hermanos, en estos simples artículos de fe. Y al mismo tiempo, su simpleza es lo que hace que sean maravillosos. Alguien dijo por ahí, el Señor es el amo, el Señor de lo simple, y el adversario es el Señor de la complejidad. Ella me prometió que si me esforzaba por aprender estas verdades sagradas, el conocimiento que adquiriría cambiaría mi vida para mejor, y les testifico que así ha sido. Después de la maravillosa lección de mi maestra en esa montaña en el cañón de Logan, notamos que nos habíamos quedado más de lo planeado. El día se estaba acabando y nos dimos cuenta que teníamos un problema. ¿Recuerdan cuál era el problema? A mi maestra le costó llegar a nuestro lugar especial, pero regresar representaba un desafío aún mayor. Eso reafirmó nuestra mala elección del lugar para la caminata.
Descender fue difícil para nosotros, pero fue aún más difícil para una persona de su edad. Mientras nos esforzábamos por ayudarla en la colina, aparecieron 2 policías. La presidenta de la primaria los había mandado a buscarnos porque temía que nos hubiéramos perdido. El dramático acontecimiento y las lecciones enseñadas hicieron que esa fuese una experiencia inolvidable en mi vida. Jovencitos, y esta palabra jovencitos es para todos nosotros, amados hermanos y hermanas. Los aliento a usar sus mentes brillantes para estudiar, hermanos y hermanas. Yo me uno a este pedido. Los aliento a usar sus mentes brillantes para estudiar y aprender los artículos de fe y las doctrinas que ellos enseñan. Están entre las más importantes y sin duda es la más concisa declaración de doctrina en la iglesia. Si los usan como guía para dirigir sus estudios del Evangelio de Jesucristo, cualquier estudio que hagan, estarán preparados para declarar su testimonio de la verdad restaurada al mundo. Podrán declarar de una manera, oigan esto, simple, directa y profunda las creencias fundamentales que ustedes valoran como miembros de la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Sumo mi testimonio, dice el Elder Perry, a la veracidad de los 13 artículos de fe. En el nombre de Jesucristo, en el nombre de nuestro Señor y Salvador, sí, Jesucristo. Amén. Hermoso mensaje, hermanos. Me he regocijado mucho hoy en él. He aprendido mucho, queridos hermanos. Cada vez que leo estos mensajes aprendo algo más. Qué bonito. Aquí está el mensaje, está en la biblioteca del Evangelio. Queridos hermanos y hermanas, miren, aquí lo pongo para ustedes. Las doctrinas, dice el Elder Perry, y los principios que se encuentran en los artículos de fe. Octubre de 2013, por el Elder L. Tom Perry. Bueno, mis queridos hermanos, si quieren repetir este club de lectura porque les gustó algo que oyeron, que sintieron por el Espíritu, o quieren compartirlo, búsquenlo así aquí en More God Foundation, los artículos de fe. Club de lectura 1097. 1097. Gracias por su compañía. Esta noche Liz nos estará hablando claro del Evangelio. Así que espero que todos la podamos acompañar ahí en los programas que ella comparte con nosotros. No es este el programa, sino que estoy mostrando cuántos programas ella comparte con nosotros sobre temas sumamente importantes. Lo bueno de estos programas, hermanos, es que son tomados de palabras de los profetas y de las Escrituras. Esto no es un programa de opinión, como casi ninguno de nuestros programas es un programa de opinión. Nuestros programas buscamos enseñar la doctrina de Cristo. Tratamos de que así sea, queridos hermanos. Así que les dejo ahí esa invitación para que esta noche acompañen a Liz. Y si quieren entender un poco más el Antiguo Testamento, acuérdense que anoche compartimos este episodio número 7, Entendiendo el Antiguo Testamento. Bueno, mis queridos hermanas y hermanos, muchas gracias por su compañía. Y muchas gracias por los nombres que nos envían para nosotros enviarles un mensaje de Cristo. Las personas necesitan muchos mensajes. Tal vez no acepten el primero, el segundo, el tercero, qué sé yo. Pero algún día aceptarán y tendrán que testificar que alguien les predicó el Evangelio de Jesucristo. Podemos hacerlo entre todos. Les agradezco mucho su compañía. No olviden hacer su oración. Les amo con todo mi corazón. Espero que este club de lectura, estudiando estas doctrinas y estos principios, nos ayude a todos a ser un poquito más semejantes a nuestro Salvador Jesucristo. Les amo con todo mi corazón. Chao, chao.
Este contenido es una producción de More God Foundation. Suscríbete, síguenos y encuéntranos en todas nuestras redes sociales.